todos ustedes. Mis primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a la Fundación Fernando Rielo por la gentil invitación de la que he sido objeto. Para mí, estar en esta casa y hablar de uno de mis temas preferidos, como es García Morente, me llena de satisfacción. Intentaré ceñirme al tema porque estoy convencido de que lo más valioso ocurrirá después, en el coloquio que seguirá mis palabras. Estamos en el ciclo en torno a la conciencia, pensadores españoles en torno a la conciencia. Y se me ha encomendado pues, que elucide, aclare cuál sería el pensamiento de García Morente en torno a esta cuestión tan capital. Permítanme, antes de entrar de lleno en mitad del asunto, que diga un par de cosas acerca de García Morente. Doy por hecho que ustedes conocen su peripecia vital, y si no, en el coloquio podrá salir algún otro detalle, pero García Morente fue, a mi modo de ver, un excelente profesor, todos los testimonios concuerdan en ello, un memorable traductor, tanto del francés como del alemán, no solo de filosofía, pero especialmente de filosofía, y fue, digamos, sobre todo, el gran amigo de Ortega. Fue esa persona que los hombres geniales necesitan a su lado para organizar su empresa intelectual. Ortega tenía ideas brillantísimas, pero claro, había que plasmarlas en una serie de libros. Allí estaba Manuel García Morente. Había que plasmarlas en la reforma radical de la Facultad de Filosofía. Ahí estaba Manuel García Morente. Había que organizar tertulias, había que promover universidades de verano. Ahí estaba Manuel García Morente. Ortega era, por favor no se me enfade, como un pointer, estos perros cazadores. Piensen que Platón pone como animal emblemático del filósofo al perro. No la lechuza de Minerva, no, al perro. Porque dice, y no lo hace ni una ni dos o tres veces, sino más, dice que el filósofo es como el perro, que una vez que ha rastreado, en fin, un argumento, un rastro, no lo suelta. El filósofo, cuando ha visto un argumento, tiene que llegar hasta el final, tiene que ver hasta dónde le lleva. Y al igual que el perro, el filósofo se siente cómodo con lo que comprende, con lo familiar, pero se siente muy nervioso con lo que no comprende, con el extraño. Bueno, Ortega venteaba por dónde venían los vientos intelectuales europeos y escogía para la selecta colección de la revista Occidente qué obras había que traducir. Pero el que estaba por debajo, el que lo vivificaba esa empresa intelectual, era Manuel García Morente. ¿Era Manuel García Morente un pensador original? Depende de qué entendamos por pensador original. García Morente era una persona profundamente llamada a la filosofía. Pero como los filósofos que han sido durante muchos siglos, no tenía vocación, desde mi punto de vista, vocación de originalidad. No era de esos que decían, bueno, a ver qué se ha dicho, y yo voy a decir algo nuevo para abrirme paso y estar. No. Reconocía la verdad, donde la veía, la explicaba, normalmente con mucha más claridad que aquel que la había, en fin, propuesto por primera vez, y ese era su servicio, que no es poco, créanme que no es poco. ¿Cuáles son los pensadores de referencia de Manuel García Morente? Bueno, se forma, pero era la época, era la moda de la época, se forma dentro del neocantismo. Ese movimiento con mucha fuerza que está en Alemania y en otros lugares de Europa, donde se quiere pues, rescatar a Kant de una interpretación, digamos, un poco ramplona, un poco, en fin, de poco aliento de la crítica de la razón pura. Como si Kant solo se preocupase
de lo que podemos decir o no decir, como si fuese un positivista más, ¿no? Bueno, vamos aquí a ser un policía para no extralimitarnos, ¿no? Bueno, Kant tiene una metafísica. Su crítica a la metafísica, no lo olviden ustedes, es una crítica a una determinada metafísica, la dogmática, la leibniziana, llamémosle como queramos, y que abre la posibilidad de otra distinta. Se forma ahí, igual que Ortega. Hay una diferencia de 3 años entre García Morente y Ortega, pero a ambos se les queda pequeña la filosofía neokantiana. Tienen necesidad de algo diferente. Y la vida de un filósofo no es muy distinta a la vida de cualquier otra persona, porque los hitos que jalonan su existencia vienen determinados, ¿sí?, por una vocación interna, por lo que comprende o no comprende en sus años de formación, pero también por motivos puramente ocasionales. Tengo para mí que García Morente queda deslumbrado por la filosofía de Bergson, Henri Bergson. ¿Y qué le lleva a estudiar a Bergson? Pues yo no sabría decirlo, pero, hombre, desde luego porque abre el libro principal, los datos inmediatos de la conciencia, y queda deslumbrado, ciertamente. ¿Pero por qué abre ese libro? Está de moda, sí, no es desconocido en Europa, pero hay un hecho totalmente accidental. En el esfuerzo bélico de la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés selecciona una serie de académicos para que visiten los países neutrales y que hablen en favor de la causa, digamos, aliada. Y Bergson viene a Madrid. Y ahí está el genio de García Morente. Bueno, va a venir uno de los filósofos que más descuella en el panorama europeo. Vamos a desaprovechar la ocasión. ¿No será bueno traducir algunas cosas de Bergson? ¿No será bueno escribir un libro que explique la filosofía de Bergson para cuando venga a la residencia de estudiantes o a otros lugares donde va a dar conferencias, el público tenga algo que proponerle, algo que preguntarle y le sea más fácil entender? Ven ustedes cómo es, digamos, los azares de la vida, lo que muchas veces marca la ruta de un pensamiento. Bergson va a tener una importancia muy importante en la configuración filosófica de García Morente. En el año 17 publica pues, un librito que es una joya sobre la filosofía bergsoniana. Pero Bergson todavía no le termina de convencer. ¿Cuál es, por tanto, su filosofía de madurez? Aquella filosofía que va a desplegar en lecciones maravillosas, quienes le oyeron siempre coinciden, ¿no? Era la claridad hablando. ¿Cuál va a ser esa filosofía? Yo, en fin, aquí hay que ser un poco cuidadosos porque también los filósofos tienen un prurito de, en fin, son seres humanos, ¿no?, de haber llegado primero, ¿no? Entonces, no sea que el otro... Porque la filosofía, aquella que ya va a formar al García Morente maduro, es la filosofía fenomenológica. Quizás en la interpretación que de ella hace Ortega y Gasset, sin duda alguna. Hay muchos escritos, algunos breves, otros más largos, en que Morente, sin ningún rebozo, muestra su adhesión al pensamiento de su maestro, Ortega y Gasset. Pero lo hace comparando, porque lo ha visto gestarse ese pensamiento, ese raciovitalismo. Lo hace también cotejándolo con aquellos autores que están en el trasfondo de la meditación orteguiana. Husserl, Brentano, Heidegger. Y con ellos va configurando realmente lo que puede ser su pensamiento, sobre todo hasta la enorme tragedia de la guerra civil. Y en ese pensamiento con el que García Morente, con la humildad que le caracteriza, o que quizás caracteriza a los grandes seres humanos, en ese pensamiento, ¿qué lugar tiene, cómo comprende la conciencia? Eso va a ser el objeto de las palabras que voy a decir a continuación.
Claro, entiendo que la palabra conciencia en castellano tiene un doble sentido, es una palabra equívoca, si quieren ustedes análogo, porque son dos sentidos que no están del todo dispersos, pero en un primer sentido es una conciencia que remite a lo moral, a ese sentimiento íntimo que nos permite diferenciar el bien y el mal, que nos juzga a nosotros mismos, uno se juzga así como un juez mucho más severo que el juicio ajeno, ¿verdad? Bueno, de aquí no hablamos de la conciencia moral. El otro sentido es la conciencia psicológica, el darse cuenta, el percatarse, la conciencia que habla el psicólogo. De esta es la que vamos a hablar. Y para delimitar cómo García Morente entiende la conciencia, pues vamos a hacer, si me permiten ustedes, un rapidísimo repaso acerca de lo que podríamos llamar la ontología morentiana. La ontología se ocupa básicamente de tres cuestiones. Una primera cuestión de la ontología es, en fin, ¿qué quiere decir ser? La más abstrusa de todas, la más complicada. Vamos a dejarla a un lado si no les importa. Otra cuestión que García Morente solía mencionar con mucha frecuencia en sus clases es la famosa pregunta leibniziana que después retoma con mucha fuerza Heidegger. ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Por qué hay algo en vez de no haber absolutamente nada? Pero entre medias de la pregunta inicial, ¿qué es ser? Y la pregunta final, ¿por qué hay ser? Se extiende una tercera pregunta que yo creo que es, en el orden metodológico de nuestra reflexión, la primera. Y es una pregunta que podríamos formular con dos palabras. ¿Qué hay? No como un saludo, ¿verdad? ¿Qué hay? Sino más bien como, dígame usted de qué está poblado el mundo. ¿Cuáles son los tipos de entes que existen? Obviamente, los filósofos no se conforman más que con generalidades, no quieren una lista exhaustiva, no quieren el elenco de todos los entes, sino qué clases grandes, supremas, muy universales de entes hay. Lo tenemos que hacer, si queremos, una vez teniendo esa especie de catálogo máximo, pues encuadrar la conciencia en alguno de ellos. Y a partir de aquí me voy a centrar en el libro que a mi modo de ver mejor contiene la concepción de la conciencia que tiene Manuel García Morente, que son la parte final de las lecciones preliminares de filosofía. Pues bien, hagamos esa especie de teoría de las categorías. ¿Qué hay? ¿De qué está hecho el mundo? ¿Qué entes lo pueblan? En primer lugar están, dice García Morente, las cosas. Hay que empezar hablando como habla la gente normal. Luego el filósofo ya buscará un término alemán o griego, ¿verdad? Difícil, pero de momento hay cosas, hay cosas. Bueno, a eso vamos a llamarlo, por razones que ahora explicaré, pero que se ven enseguida, entes reales. Recuerden ustedes, cosa y res en latín, real, ¿verdad? Como los bienes reales de que hablamos, o cosas, hay cosas. Las cosas se caracterizan porque están ahí, delante de mí. Yo estoy entre las cosas, yo manejo cosas. Esas cosas se caracterizan también por algo muy peculiar, que tiene enorme importancia en la concepción de la conciencia de García Morente. Y es que esas cosas pasan. Aparecen algún buen día, unas son más o menos fugaces, otras son casi permanentes, pero es una exageración, nada permanece. ¿Ya? Las montañas se van erosionando. O sea, todo eso que hay, todo eso que podemos tocar, o si está muy lejos podemos ver, todo eso es temporal. Está inserto en el tiempo. De ello podemos predicar que es ahora, pero no fue hace un tiempo, que dura, pero dejará de ser. Hay cosas. Y entre las cosas hay otras que también podríamos llamarlas cosas, porque son reales, porque están en el tiempo, porque tienen este carácter, digamos, de recibir
atributos temporales, de poder ser simultáneos o posteriores o anteriores a otras cosas, pero hay unos entes que rara vez los llamamos cosas, pero que son como las cosas físicas, diríamos, que son las cosas mentales. No decimos así, ¿verdad? Nos sale solo la palabra que, gracias a la revista de Occidente, en español puso de moda, pues, Brentano, fenómenos mentales. Hay fenómenos físicos y fenómenos mentales. Y lo mental, ¿en qué se distingue de las cosas reales? Bueno, diría Morente, en muy poquito, porque lo mental es también real. Y es también real porque tiene la marca más característica de lo real, que es su temporalidad. Estoy hablando, pues, de la percepción auditiva o visual o de otro tipo. Estoy hablando de la duda. Estoy hablando del sentimiento de cólera, si hay un pequeño percance de tráfico. Estoy hablando de todo eso que diríamos, puebla sale la palabra, mi conciencia, mi cabeza, mi mente. De todo eso, ¿verdad?, que en un rápido torbellino constituye, pues, lo que yo estoy experimentando. Y eso, que podemos llamar lo mental, se distingue de las cosas, de las que llamaríamos sin empacho físicas, por su carácter, digamos, inespacial. Observen ustedes, lo que llamamos cosas, objetos físicos, fenómenos físicos, tienen este rasgo muy conspicuo. Están en el espacio, llenan un volumen de espacio, tienen un perfil. De ellos podemos decir, están aquí, pero no allá. De ellos podemos decir que están contiguos, o uno dentro del otro, o uno... Bien, así son las cosas físicas. Y lo que he llamado en un exceso cosas mentales, no están en el espacio. Al menos a primera vista. Hay teorías, pero claro, el filósofo, sobre todo el que se ha entregado a la fenomenología, sabe que no puede confundir lo que creo que realmente hay con lo que se me muestra. Y ustedes dirán, y no les faltará razón, mira, a mí no me interesa lo que se me muestra, a eso siempre se ha llamado apariencia, y estamos llamados a conocer la realidad, no la mera apariencia. ¿De acuerdo? Pero el único camino que me puede llevar a conocer la realidad es primero describir la apariencia de esa realidad, porque si no voy a cometer excesos teóricos. Voy a hacer la teoría antes de empaparme de la realidad y luego voy a forzar a esa realidad a que entre en mis conceptos y me voy a equivocar. Tomémonos un tiempo, describamos con lentitud lo que parece que hay y ya luego nos preguntaremos si eso que parece que hay, lo hay o no. Pues bien, hay esos fenómenos mentales que son reales, y son reales porque, ya les digo, están insertos en el tiempo. La duda me surgió hace un momento porque, en fin, alguien dijo algo. Estará en mí un tiempo, la olvidaré, la solucionaré, en cualquier caso desaparecerá. Es algo temporal, como esta mesa en la que me apoyo. Bien, esos son el ámbito de lo real, que está constituido, ya digo, por lo físico y lo mental. Claro, podemos creer que estamos muy cerca de dar una primera caracterización de la conciencia. La conciencia sería el conjunto de lo mental. La conciencia sería, en fin, digo con temblor porque luego diré que no es eso, el receptáculo donde se agrupa lo mental. Una suerte de teatro, ¿verdad? Le van apareciendo aquí no las cosas, sino los fenómenos mentales. Volveremos, si esto es la conciencia. Pero para contestar a la cuestión, quizás conviene terminar ese breve catálogo de tipos de entes que hay.
he dicho lo real, y a su vez con una división, físico y mental. Pero hay algo más. Para Morente, siguiendo la estela que ya trazó Husserl, cuyas investigaciones lógicas tradujo junto con Gauss, pues para Morente, claro que hay algo más. Hay otro tipo de ente, al menos. Y ese otro tipo de ente lo llamamos el ente ideal. Frente a real, ideal. ¿Y qué es lo peculiar del ente ideal? Bueno, tienen razón. Antes de decir qué es lo peculiar, ponga usted un ejemplo, ¿verdad? Ponga usted un ejemplo de ente ideal, porque la palabra es muy engañosa. Ente ideal es el número 7, dice García Morente. Es el círculo. Ente ideal son los conceptos, la justicia, ¿verdad? Los entes ideales, como los reales, están ahí. Eso es lo peculiar, que son. Oiga, que está en la mesa es esto, vale. Y que mi sensación táctil cuando toco la mesa es, de acuerdo. Pero eso de que exista el número 7 es mucho decir. García Morente lo resuelve, en la medida que se resuelve con pocas palabras algo, diciendo, no, miren ustedes. Si el número 7 fuese eso que está a lo mejor usted pensando, puro embeleco, una fantasía, un capricho de su mente, es algo que usted está construyendo caprichosamente, de forma totalmente arbitraria, entonces, claro, no sería real, porque lo real es lo que se resiste a nuestra voluntad, lo que nos ciñe, lo que no podemos hacer cualquier cosa con ellos. No puedo traspasar la mesa solo moviendo el brazo, ¿no? Y el número 7 es tan sólida como la mesa, o más. Porque el número 7 es sujeto de multitud de verdades que no puedo yo modificar. El número 7 es un número primo. Pues a mí no me gusta que el 7 sea primo. Pues aguántese, porque el 7 es primo. Y por mucho que quiera, no puede modificarlo. Y eso es señal de que usted no está construyendo el número 7. Usted se lo ha encontrado. No en el espacio, pero se lo ha encontrado. Eso es un ente ideal. Ideal, por tanto, no es lo que nos gustaría que fuese, ¿no? Tiene la idea de el objetivo que perseguimos. Ideal se contrapone en esta terminología que está tomada de Husserl y que García Morente convierte en suya. Ideal no quiere decir otra cosa que lo opuesto a real, pero no quitándole por ello un ápice de solidez, no por ello convirtiéndolo en subjetivo, puro artefacto de la imaginación humana. Y lo peculiar de lo ideal, ¿qué es? Recuerden ustedes que lo peculiar de la realidad, de lo que llamamos real, era su estar inserto en la corriente temporal. ¿Qué es lo peculiar de lo ideal? Precisamente su escapar a esa corriente. De lo mental, pongan ustedes el ejemplo que quieran. En fin, una opinión que surge en mí, una conjetura, un recuerdo. Si me fijase un poco, podría decir cuándo apareció en mi mente y, si me fijo, puedo decir cuándo desaparece de mi mente. Está en el tiempo. Y lo mismo pasa con las cosas físicas. Pero está en el tiempo el número 7. Eso ya no nos parece tan claro. De hecho, la fenomenología husserliana, y con el Ortega y con el Morente, dicen, no. Lo ideal se caracteriza justamente por escapar al tiempo. Y escapando al tiempo, tienen una característica muy peculiar, y es su inmutabilidad. Porque para cambiar, tienes que estar en el tiempo. La única manera de poderte transformar es que haya un antes y un después. Un después que no se identifique con el modo de ser de antes. Pero si algo, por la razón que sea, no está inserto en el tiempo, ¿cómo puede de él predicarse que cambia? Habrá muchos grupos de 7 objetos, pero el número 7 no cambia. Los grupos de 7 objetos dejarán de ser 7 o dejarán de ser, pero el número 7 no cambia. Y lo que digo, el número 7, puedo decir, los ejemplos matemáticos son los más claros, la circunferencia, pero hay otras muchas cosas que son entes ideales. Y si los entes
físicos y los entes mentales se aprendían, no les extraña lo que voy a decir, de forma sensorial, incluso lo mental, porque lo peculiar de la percepción sensible es que capta lo que está ahí, aunque sea dentro de mí, y existe simultáneamente a su captación, está ahí en persona, podemos decir. Los entes ideales no se aprenden, no se captan, no se llegan a conocer de esta manera, pero existen, según esta filosofía de García Morente, y son aprendidos a través de una suerte de intuición intelectual. Dejemos de momento eso. Por tanto, ya tenemos dos grandes, dice García Morente, regiones, esferas, ámbitos del ser, lo real y lo ideal. Hemos concluido el catálogo de entes, o habrá alguno más. Y aquí yo no sostengo que sea parte de Heidegger o de Husserl. De Heidegger sí, quizás, sí, sin duda alguna. De Husserl no tanto, pero desde luego sí del Husserl que se podía conocer en aquel momento, es decir, el Husserl al que podíamos llegar a través de su obra impresa y publicada. En sus seminarios estaría diciendo otras cosas que van a coincidir con lo que va a decir ahora Morente, pero no era, digamos, del dominio público. Y lo que va a decir Morente, siguiendo también a Ortega, es que además de lo real y de lo ideal, existe el valor. Un tercer tipo, iba a decir ente, bueno, una tercera forma de ser, de haber, sí, pero el valor, y cuando hablo de valor pongo un ejemplo ante todo, pues la belleza, dice García Morente, de ese tilo, la que veo a través de la ventana, o de ese cuadro, ¿verdad?, que está colgado en la pared. O su fealdad, porque los valores tienen esta peculiaridad, entre otras muchas, que se dan polarmente, ¿no? Hay valores positivos y negativos. No hay cosas reales positivas y negativas, ¿no? Cada ente real no tiene su opuesto, el valor sí. Está lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo útil y lo no útil. El valor no es, en ese sentido podríamos decir, no es propiamente un ente, porque no es. Ah, luego no lo hay. Ah, no, lo hay. Pero su forma de haber es el valer, no el ser. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es laborioso, y García Morente yo creo que ha sido uno de los filósofos que mejor han expuesto la naturaleza de los valores. También Ortega tiene páginas hermosas, ¿verdad? Instrucción estimativa, que son los valores, pero García Morente, pues por ejemplo, en su ensayo sobre el progreso, hace, digamos, un resumen estupendo de la axiología. La axiología sería la doctrina en torno a los valores. Hay valores. Y los valores no tienen ser, y eso quiere decir algo muy sencillo. Y es que, claro, cuando decimos que ese ente real tiene determinado valor, ese valor no modifica el ente real, no le añade algo. ¿Recuerdan ustedes acaso la crítica kantiana al argumento ontológico, ¿verdad? La existencia no es una quididad, no es un predicado real. Bueno, el valor no es un predicado real, lo cual no quiere decir que no existan y que sean objetivos. No, lo que quiere decir es que cuando decimos que ese árbol tiene tal tamaño y ahora decimos que ha dejado de tener ese tamaño para tener otro, el tamaño es un predicado real que modifica la cosa. Cuando decimos que ese árbol es bello, bello no es una nota más que damos al objeto, no es un rasgo más que modifica el objeto. Es, como diría un filósofo analítico, una propiedad no estructural, sino supraestructural. Estando las propiedades estructurales, las que lo constituyen, entonces necesariamente tiene o no tiene ese valor. Por tanto, tres tipos de ámbitos: entes reales, entes ideales y valores. ¿Dónde está la conciencia?
esto abarca todo lo que hay, esa respuesta apresurada a la cuestión que hay. Se completa con estos tres regiones ónticas. Bueno, y aquí viene, digamos, la genialidad de la fenología, que yo creo que es tanto más genial la respuesta cuanto más difícil es captar, en fin, lo que quiere decir. Porque lo que va a decir García Morente es que la conciencia no es ni un ente real, ni un ente ideal, ni un valor. Luego no hay, pues si esas son todas las cosas que hay, no hay conciencia. No, la conciencia es una cuarta cosa. Ay, he dicho cosa, no podía decir cosa. Es que es muy difícil decir esto, créanme, no, es impericia mía también, pero es el asunto mismo lo que resulta complejo. Es un cuarto. No digamos cosa, no, porque claro, si lo decimos, estamos falseando. ¿Y qué consiste eso que llamamos conciencia, no? Bueno, lo primero que tenemos que decir, nos aconsejaría García Morente, es que dejemos de llamarlo conciencia. Porque la palabra conciencia, como las palabras que tienen una rica tradición, están cargadas de connotaciones que pueden confundirnos. Busquemos una palabra más neutra, una palabra que no apliquemos, sí, conciencia, pues será Descartes, conciencia, Fichte, o no, una palabra que no lo hayamos oído en boca de ningún filósofo, para no lastrar ese concepto de las concepciones filosóficas de él quien lo ha utilizado anteriormente a nosotros. Y García Morente dice, bueno, pues la mejor palabra para ello, que podría ser un término para lo que la gente llama conciencia, pero ojo, por favor, cuando empleo una palabra distinta es porque quiero señalar diferentes matices de ello. La mejor palabra es la palabra vida. O si quieren ustedes, si somos heideggerianos, existencia, pero dejemos a Heidegger a un lado, ¿no? Vida. Vida, pero claro, vida, como casi todas las palabras de nuestra rica lengua castellana, tiene muchos significados. Vida biológica, vida esa que aprendíamos en la escuela primaria, bueno, los seres vivos son los que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa vida que los griegos llamaban zoe, no. Vida, como también usamos en castellano, es una persona que ha vivido mucho. No significa necesariamente que su corazón haya latido muchísimas veces, que haya cumplido muchos años, sino que ha tenido muchas experiencias. Porque otro de los sentidos que damos a la palabra vida, y es el que aquí interesa, es el de tener experiencia. He vivido algo que nunca había vivido, es decir, tener esa experiencia. Bueno, y esa vida, que ya ven ustedes, podríamos llamarlo conciencia, ¿en qué consiste? Bueno, siempre es más fácil decir lo que no es que lo que es. Esa vida no es un ente real. Esa vida no es ni físico ni mental. Esa vida no es un ente ideal, ni siquiera es un valor. Esa vida es, y ahora pongo la coletilla, pero intento explicarla inmediatamente, es la realidad radical. Esa vida es aquello en lo que están los entes reales, los entes ideales y los valores. Qué fácil es confundir esto, malinterpretarlo. Pero, de momento, quedémonos en esto. La vida es la realidad radical, voy a intentar decir por qué, y es, digamos, donde se dan los demás tipos de entes. Y precisamente como es aquello donde se dan los demás tipos de entes, pues no puede confundirse con ninguno de ellos. Es el contenido, no es el continente donde están los contenidos, los entes, y no puede ser un ente más. Y es la realidad radical, porque todo lo demás se da en la vida. No, en la vida no, porque no existe la vida en este sentido que yo estoy intentando definir, en mi vida.
porque la vida es en cada caso la tuya, es en cada caso personal. Esa es la realidad radical. Todo lo demás se da en mi vida. Todo. Claro, pero esta mesa, como que se da, claro, yo cuento con ella, se me aparece, se me muestra en mi experiencia, en mi vivencia. Preciosa palabra que inventa Ortega. Hoy la decimos como si fuese, en fin, del siglo de oro. Vivencia es la palabra que Ortega inventa para hablar de lo que hace la vida. Todo se me da en la vida, y por eso es la realidad radical, porque es la raíz donde está todo lo demás. Pero esto no suena mucho a idealismo, porque, en fin, lo que nos está diciendo es que esta mesa existe en la medida que se me muestra, en que se me da, en que pienso en la mesa, como ese alocado irlandés, obispo anglicano que llamamos, que responde al nombre de Berkeley, ¿no? El ser es ser percibido, ¿no? Estamos en un idealismo, estamos en el fondo en el idealismo cartesiano, que Descartes intenta zafarse de él. Estamos en el idealismo que caracteriza a la filosofía moderna, porque es una filosofía que ha empezado por dar como si no hubiera cosas, res. Solo hay el pensamiento de las cosas. Y si parto de esta posición, si solo hay el pensamiento de las cosas, bueno, ahora probar que hay cosas es una empresa imposible. ¿Estamos en ese idealismo? No, dice Ortega. No, dice García Morente. No se trata de eso. Porque la concepción de la conciencia que aquí se está proponiendo es una concepción, digamos, que pretende superar la oposición realismo e idealismo. Estar más allá de esa oposición. Porque esa oposición, en fin, solo tiene visos de ser verosímil si nos confundimos en la presentación de las cosas. Por eso os dije hace unos minutos, queremos saber la realidad, no nos conformamos con apariencias. Somos filósofos, hasta ahí podríamos llegar. Pero ojo, para ver la realidad, tenemos primero que describir tranquilamente las apariencias. Y si describimos tranquilamente las apariencias, nos damos cuenta que eso que llamamos vivencia, acto mental, pongan ustedes el ejemplo que quieran, un acto de desear algo, una percepción, un sentimiento de alegría o de pesar. Eso que llamamos vivencia psíquica tiene necesariamente como dos extremos, como dos polos. Porque eso que llamamos vivencia psíquica es sobre todo una relación. Una relación entre el acto, la alegría o la percepción, la conjetura, y necesariamente, señala, la filología, y García Morente lo hace con especial lucidez, el objeto de esa percepción, de esa alegría. Usted no puede ver sin ver algo. Claro, usted no puede juzgar sin juzgar algo. Y usted no puede alegrarse sin alegrarse de algo. Por tanto, la vivencia es la complexión, la unión entre lo que parece que es mental y lo que parece que está fuera de lo mental. ¿Y cuál es el error de la filosofía idealista? El error de la filosofía cartesiana, idealista, es que considera que ese objeto de conciencia está en la conciencia. Es una parte más de la conciencia. Y el análisis más elemental es que uno dice, pero claro, ¿cómo puede haber 3 siglos y medio de este error? El análisis más elemental me dice que mi alegría es mental, porque no tiene que ver con el espacio. Pero
el objeto de mi alegría no es mental. Lo que percibo no es mental, aunque mi percibirlo lo es. Lo que juzgo no es mental, aunque mi juicio lo sea. La conciencia cartesiana, y ¿cómo no lo vio Descartes? ¿Cómo no lo vio Locke? ¿Cómo no lo vio Leibniz? Es esa peculiarísima relación que García Morente, siguiendo a Husserl, llama intencionalidad, palabra también muy confusa, que quiere decir que la conciencia está volcada hacia lo que no es ella, está extrovertida, que por tanto esos objetos que están en mi vida no se confunden con los actos de captar esos objetos que también están en mi vida. La vida, por tanto, es el acto y el objeto, y el vínculo que hay entre los dos. No es ni lo uno ni lo otro, ni lo tercero, la relación intencional, sino el lugar donde eso se produce. Eso es eso merecería llamarse conciencia, y si no lo hacemos es, repito, porque por conciencia siempre nos recibimos a Descartes y al planteamiento que este gran pensador hizo de la cuestión, que es totalmente confundente, si García Morente lo vio bien. Bueno, y esa vida, de realidad radical, esa vida donde está todo lo que hay y que no se confunde con ninguna de las cosas que hay, esa vida, ¿qué es? Y aquí viene, yo creo, el punto culminante de la fenomenología, y que García Morente ha visto con una claridad meridiana. Esa vida tiene un rasgo, o está hecha de una sustancia muy, muy determinada. Esa vida es tiempo. Pero ojo, de nuevo estamos a un tris de malinterpretar lo que acaba de decir García Morente. Yo acabo de recordar que decía García Morente. A un tris. Porque de nuevo hay dos tiempos. La palabra tiempo puede designar el tiempo donde están las cosas que llamamos reales. Pero también, pero ese es un tiempo muy peculiar. Ese es un tiempo, por ejemplo, medible, cuantificable. Ese es un tiempo que va del pasado hacia el futuro. Es un tiempo en que en el pretérito está ya en germen lo que va a ser. Porque el futuro no es más que el despliegue de lo que ha sido. Ese es el tiempo de la astronomía, de la física, si quieren ustedes, de la biología. Ese no es el tiempo de la vida. De la vida tal como aquí se está definiendo. Porque el tiempo de la vida es un tiempo, digamos, más primordial. Es un tiempo donde está el otro tiempo. El tiempo de la vida es un tiempo, para que vean la diferencia, que va en sentido opuesto. Nosotros pensamos que el tiempo es tal que va del pasado y nos impulsa hacia el futuro. ¿No podría ser quizás al revés? Que el tiempo viniese del futuro y el presente fuese justamente el futuro que ha sido, como recuerda García Morente que dice Heidegger. El futuro que ha sido. El futuro que ha sido, el futuro es lo que habrá de ser, lo que será, no lo que ha sido. No, porque es que el presente no es el resultado del pretérito, sino el presente es el regalo que nos ha dado esa fuente originaria de tiempo que nos permite seguir viviendo. Vivir no en el sentido biológico, no que lata nuestro corazón, vivir en el sentido de seguir teniendo experiencia, seguir dándome cuenta, seguir percatándome, seguir teniendo conciencia de lo que yo soy y de lo que no soy yo. Porque toda conciencia, en este sentido fuerte, es una mezcla de conciencia de la alteridad, lo otro de mí, y de mí mismo, porque si no, lo otro no se me daría como otro, sino se me diese mi yo como yo. El Dasein de Heidegger es tiempo,
ser y tiempo, recuerden ustedes el título de la obra. Pero eso es lo que dice García Morente siguiendo a su maestro Ortega. Y claro, lo que urgía hacer en los años 30, lo que no se ha terminado de hacer en los años casi 30 del siglo XXI, casi un siglo después, lo que no hemos logrado concluir es una descripción adecuada de ese, no digo ente, ¿verdad?, de esa cuarta ámbito de ser que es la vida. Y no lo hemos conseguido, aunque hay esbozos muy notables, y Ortega es uno, y García Morente en las lecciones daba descripciones muy pertinentes, no lo hemos logrado hacer, porque claro, necesitamos toda una nueva filosofía, que en el proyecto orteguiano era el racio-vitalismo. Y una nueva filosofía se caracteriza por estar pertrechada de nuevos conceptos. Fallaremos en nuestra descripción de esa realidad, que por seguir el rótulo del ciclo hemos llamado conciencia, pero que en esta filosofía llamaríamos mejor vida, si intentamos describirla utilizando el utillaje, utilizando los conceptos que se han usado anteriormente para describir otras cosas. Porque nuestro lenguaje, y eso García Morente lo aprende en Berzón, nuestro lenguaje está hecho para hablar de las cosas físicas. Y cuando intentamos con esas palabras hablar de lo psíquico, pues en fin, deformamos lo psíquico, porque lo psíquico es radicalmente distinto de lo físico. Y cuando intentamos con esas mismas palabras que hemos tomado y hemos aprendido de nuestro manejo con las cosas físicas, para hablar de la realidad radical que es la vida, pues la deformamos necesariamente. Porque, un ejemplo solo, no me digan ustedes que no nos parece el colmo de la entidad, el colmo de la realidad, lo sólido, lo fijo, lo inmutable. Un ente, cuanto menos esté sometido al cambio, más nos parece, digamos, ente. En fin, los accidentes que van y vienen, eso, bueno, sí, es ente, pero casi no ente, ¿no? Pero la realidad radical no es algo estático. La realidad radical no se puede describir como el ser parmenidio. Y si utilizamos el repertorio de nociones que han servido a la metafísica para hablar del inmóvil, pues se nos escapará entre nuestros conceptos, como el agua de mar se nos escapa entre los dedos. No, tenemos que crear una nueva filosofía, con un nuevo vocabulario, para describir eso, que había pasado desapercibido, como si no lo hubiera. Esa nueva, y aquí hago un exceso, realidad, porque no es una realidad, una nueva realidad que es la vida humana, que tiene características que no tiene nada comparable. Su radicalidad, su estar constituido de tiempo, su ser estrictamente individual, cada uno la suya, su ser, digamos, a la vez dada y estar por hacer. No me doy la vida, ¿verdad? Me encuentro, en fin, arrojado, dice Ortega, como si me hubiesen empujado en las bambalinas de un teatro y estoy en el proscenio y no sé qué hacer ante el público. No me doy la vida, pero no me la dan hecha tampoco. En fin, sino que tengo yo que elegir, ¿verdad? Ocuparme de mí, justamente porque lo que yo soy, frente a lo que se decía, no es lo que he sido, sino aquello en lo que yo me dirijo, lo que yo voy a hacer. Mi vida está ahí delante, no está ahí detrás. Y eso no tiene nada que ver con la edad cronológica. Bueno, eso, ¿verdad? Esa realidad radical que angustia al ser humano, ¿verdad? Que le enfrenta a la posibilidad de la nada, que le preocupa en su ser. Es eso lo que se aproxima más a lo que podríamos llamar la noción de conciencia en García Morente. Y su descripción es enormemente difícil, porque estamos hechos
para hablar de los otros tres ámbitos. Recuerden, entes reales, ideales y valores. Y si me apuran ustedes, solo del primero. Y si me apuran ustedes, del primero que se subdividía en dos, solo de lo físico. Es una lucha, la filosofía es una lucha, en buena medida, contra las palabras. Porque si la filosofía es algo, es una lucha contra lo consabido, contra los prejuicios que quedan, digamos, sustantivados en el vocabulario que heredamos. No me queda más que recomendarles esas tres últimas lecciones preliminares de filosofía, donde Morente, si lo observan, cambia el tono. Las lecciones preliminares de filosofía están organizadas como una introducción a la filosofía históricamente. Pues va desgranando la historia de la filosofía y va describiendo con una claridad interpretativa, hermenéutica excepcional, distintos pensadores, siempre intentándoles conferir la mayor solidez a sus argumentaciones, hacerlos más plausibles. Pero cuando llegan las lecciones finales, es como si Morente no hablase a modo de un narrador, que dice lo que otros han dicho, sino que la primera persona toma protagonismo, porque está describiendo en su modestia la filosofía orteguiana y husserliana heideggeriana, pero está describiendo su verdadero pensar. Y ahí tendríamos la respuesta a qué es la conciencia, igual que la realidad radical. Muchísimas gracias.